Entonces vamos a seguir con el objeto de estudio 1 todavía y vamos a hablar de la estructura secundaria. Si recuerdan, en su guía de temas desglosados, aquí estamos en la parte 4, ya vimos estructura primaria y ahora vamos a ver este pedacito y luego vamos a ver qué tanto alcanzamos a avanzar de las proteínas fibrosas. La estructura secundaria, también conocida como un plegado local, se refiere a la organización local del polipéptido en patrones estructurales repetitivos que están estabilizados por enlaces de hidrógeno entre los grupos carbonilo de un residuo de aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Esta parte es bien importante, ¿eh? Nuevamente, son organizaciones del polipéptido en patrones repetitivos. Y esta pregunta casi que de examen, estabilizados por enlaces de hidrógeno. Las estructuras secundarias se estabilizan por enlaces de hidrógeno. ¿Entre quién y quién? Este carbonilo y este NH. Quiere decir que para que se formen estos plegados locales, las cadenas laterales no son las principales estabilizadoras. Sí participan, pero no son quienes están formando los puentes de hidrógeno para dar estas estructuras. ¿Y cuáles son las famosas dos estructuras secundarias que todo el mundo ya deberíamos de haber revisado en algún punto? La amina beta y la alfa hélice. Nosotros los podemos ver así como en esta imagen, pero también si vemos una estructura tridimensional de la proteína, como la imagen que está acá abajo, pues las láminas beta no se representan con este clásico zigzag, sino con flechas planas, y las hélices pues como resortes que están acá atrás en gris, ¿ok? La disposición de estos elementos es clave para la función biológica de la proteína, influyendo en su estabilidad y su flexibilidad. Entonces, dependiendo de si una proteína tiene alfas hélices o láminas beta, su función va a ser una u otra. Vamos a comenzar con el hélice alfa y estas son las características generales aquí puntualizadas. Es una estructura en forma de espiral, estabilizada nuevamente por enlaces de hidrógeno intercadena. Se encuentran en muchas proteínas globulares y fibrosas. Los enlaces de hidrógeno se forman cada 4 residuos de aminoácidos, lo cual estabiliza la estructura. La hélice gira hacia la derecha en la mayoría de las proteínas naturales y cada vuelta de la hélice alfa contiene cerca de 3.6 residuos de aminoácidos y la distancia que hay entre cada vuelta es de alrededor de 5.4 Armstrong. Esta imagen que está aquí es la del libro de Ferrier y nos explica cómo se va formando esta espiral con los aminoácidos y ustedes en las líneas punteadas que ven aquí pueden ver estos puentes de hidrógeno que se dan nuevamente entre los NH de un aminoácido que está formando parte de esta cadenita y el carbonilo de otro aminoácido. Fíjense cómo las cadenas laterales quedan hacia el exterior de la hélice y si bien, ahorita lo vamos a ver, van a participar en darle o no estabilidad a esta cadena, no son quienes están formando los enlaces peptídicos que mantienen la estructura en alfa hélice. Una cosa importante de los enlaces de hidrógeno, los enlaces de hidrógeno que están manteniendo esta hélice es que son paralelos al eje por el cual se va enrollando esta hélice. Si ustedes imaginan aquí un eje, pues bueno, los puentes de hidrógeno aquí punteados son paralelos. Esa es una característica de las alfas hélices que los distinguen de la lámina beta. Esta imagen está más completa y tiene diferentes proyecciones tridimensionales y aquí podemos ver en estas líneas punteadas rojas los enlaces de hidrógeno. Dijimos que había alrededor de 3.6 residuos de aminoácidos por vuelta con una distancia entre cada giro de 5.4 Armstrong. Y nuevamente, esta es una vuelta de la hélice alfa, aquí está marcada por esta llave, y así cada 3.6 aminoácidos o cada 4 aminoácidos se va formando esta hélice. Esta es otra proyección, aquí nuevamente están los enlaces de hidrógeno y esta es la de esferas y esta es la que normalmente nosotros vemos en las estructuras. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores que estabilizan a las hélices alfa? Bueno, hay aminoácidos que favorecen que se formen las hélices alfa y hay aminoácidos que desestabilizan, las hélices alfa. ¿Quiénes ayudan a que se den o favorecen estas hélices? La alanina, la leucina, el glutamato y la metionina
favorecen la estabilidad debido a sus cadenas laterales no voluminosas. Y los que las desestabilizan son la prolina, porque acuérdense, aquí está en esta imagen de acá, la prolina tiene un anillo rígido y planar, que cuando se presenta en estas hélices, pues rompe el giro normal de esta hélice y pues interrumpe o desestabiliza la hélice alfa. La glicina, a veces cuando hay muchas glicinas pegaditas, le da demasiada flexibilidad a la hélice alfa y dificulta el mantenimiento de la estructura helicoidal, porque la glicina tiene como cadena lateral solo un hidrógeno. Y también los aminoácidos cargados con cargas iguales que están muy cercanos, por ejemplo la lisina y la arginina, pueden repelerse y desestabilizar la hélice alfa. Voy a regresar aquí, si ustedes, bueno, en esta que es un poquito más fácil, si ustedes ven esta cadena lateral y se imaginan que hay dos aminoácidos con cargas positivas, y si todavía extienden esto y se la imaginan más extendida y ven que todos los que están cercanos tienen la misma carga, va a haber una repulsión, porque acuérdense que las cargas iguales se repelen. Entonces el hecho de que existan aminoácidos que sus cadenas laterales o sean muy grandes o sean de cargas similares, eso desestabiliza la hélice alfa. ¿Dudas hasta aquí? Algunas proteínas con hélices alfa, ejemplos, y aquí estas imágenes las saqué de una base de datos en donde se ven las estructuras tridimensionales de las proteínas, y hemoglobina y mioglobina, esta es la estructura de la hemoglobina. Tienen un montón de hélices alfa y se utilizan pues para transportar oxígeno en la sangre y los músculos. Otro ejemplo de hélices alfa, el colágeno, que ahorita lo vamos a revisar con más detenimiento, importante en piel, huesos y tendones. Las queratinas, las alfas queratinas, que es la que está acá, son proteínas estructurales de cabello y las uñas con hélices alfa enrolladas formando superhélices. Entonces, en nuestras proteínas, la verdad es que hay muchísimas de ellas que hay o que presentan una gran cantidad de hélices alfa. ¿Qué implicaciones médicas nosotros podemos ver o tener con respecto a esta estructura secundaria? Bueno, hay muchas enfermedades que su origen se da por la disrupción de estas estructuras secundarias. Dentro de ellas están algunas del colágeno, como la osteogénesis imperfecta, en donde el colágeno tiene mutaciones y se alteran las formaciones de las hélices de colágeno, y eso trae como consecuencia debilitar huesos. Ahorita vamos también a profundizar un poquito más en esta enfermedad, pero así como las enfermedades del colágeno, hay otras enfermedades como la anemia falciforme, que platicábamos en clases pasadas de ellas, en donde la alteración de las cadenas beta de la hemoglobina afecta la capacidad de transportar oxígeno, y esto tiene que ver directamente con estas conformaciones helicoidales o secundarias que tienen estas proteínas. Y luego también hay muchas enfermedades neurodegenerativas que se deben al mal plegamiento de proteínas específicas, y en muchos de los casos se da que las estructuras que normalmente deben de ser en hélices alfa, por alguna situación, cambian su conformación y se pierden estas estructuras en hélices alfa, y esto las convierte en proteínas que son patogénicas. Aquí vienen algunos ejemplos: Parkinson, Alzheimer con la proteína tau, esclerosis lateral amiotrófica con la proteína SOD, enfermedad de Huntington con la proteína huntingtina, y la enfermedades priónicas con las proteínas priónicas. También algunas de ellas las vamos a revisar con más detenimiento. Aquí lo que necesitamos es que ustedes dimensionen que la estructura secundaria es elemental para que se conserve la función de la proteína, y que si se pierden estas estructuras secundarias, entonces también podemos perder la función adecuada de las proteínas. Y aquí están algunos de los ejemplos. Láminas beta son estructuras extensas formadas por cadenas polipeptídicas alineadas, estabilizadas también por enlaces de hidrógeno intercadena. Pueden estar orientadas en paralelo o antiparalelo. Cada residuo de aminoácido avanza aproximadamente 3.5 Armstrong en la cadena. Los enlaces de hidrógeno son más fuertes en la conformación antiparalela debido a la alineación directa de los grupos carbonilo y el amino. Se encuentran comúnmente en las proteínas estructurales y en algunas enzimas. Y esta es la forma clásica en la que a nosotros nos representan una estructura en lámina beta. Y fíjense cómo está este zigzag que forman, y cada banda de estas azulitas que se ven aquí o gris, pues es un segmento de una cadena polipeptídica. Quiere decir
que la cadena polipeptídica se alinea, puede dar aquí un loop, puede aquí dar otro loop, se va alineando para formar esta estructura. Esta es la forma en la que se ve aquí en la imagen de Ferrier, pero nosotros normalmente la encontramos representada con estas flechas planas. Entonces, en las estructuras tridimensionales, esta es la forma de representar. Esta es una estructura antiparalela, ahorita la vamos a ver con más detenimiento, pero ustedes pueden ver de una vez aquí en el inciso B que los extremos amino terminal y carboxilo terminal están alternados, mientras que en una paralela están alineados hacia el mismo lado los aminos terminales y los carboxilos terminales, o las bases y las puntas de la flecha. ¿Sí? ¿Dudas? Hablando de las paralelas, de las láminas betas paralelas, estas corren en la misma dirección, quiere decir que del extremo N hacia el C en paralelo. Y los enlaces de hidrógeno son diagonales, lo que los hace menos estables que las antiparalelas. Se encuentran en proteínas globulares y estructurales como las enzimas Tim-Barrel, y un ejemplo biológico es que algunas enzimas como la triosa fosfato isomerasa, que es una enzima de la glucólisis, presentan algunos motivos que tienen estas láminas beta paralela. Aquí ustedes ven en esta imagen el inciso A arriba, el inciso B abajo. ¿Cuál es la paralela? La A, ¿verdad? Entonces están alineados los aminos y los carboxilos, a diferencia de la antiparalela, en la cual ustedes ven aquí el amino y el carboxilo, pero acá el amino y el carboxilo. Este es el sentido que lleva la cadenita, y acá pues llevan el mismo sentido. Los puentes de hidrógeno representados en estas líneas punteadas rosas, ustedes pueden ver que en las paralelas están en diagonal, mientras que en las antiparalelas están completamente perpendiculares. Esto le da más estabilidad a una antiparalela. Y esta diapositiva pues nos vuelve a explicar las características de las antiparalelas. Dice, las hebras beta corren en direcciones opuestas, una del amino al carboxilo, otra del carboxilo al amino. Si los enlaces de hidrógeno son casi perpendiculares, lo que hace más estable que las paralelas. Se encuentran en proteínas fibrosas y globulares como las inmunoglobulinas y la fibroína de seda. Y un ejemplo biológico es que la fibroína de seda adopta una lámina beta antiparalela proporcionando resistencia y flexibilidad. La fibroína ya la habíamos mencionado en una clase previa y es la que está en la seda del gusano, ¿verdad? Una proteína. Y aquí están dos formas diferentes de volver a ver la comparación de la antiparalela en el inciso A y, bueno, no es el mismo inciso, nada más que esta figura era parte de otra. Bueno, aquí está a la izquierda la antiparalela y a la derecha la paralela. Y aquí vean en la antiparalela el carbono, el nitrógeno, y hacia el otro lado el carbono y el nitrógeno. Esto hace que los puentes de hidrógeno, que están aquí representados en líneas punteadas rojas, sean completamente horizontales. En cambio, en la paralela, que tenemos el carboxilo del mismo lado y el amino del mismo lado, los puentes de hidrógeno son en diagonal. ¿Sí? Dime. Porque el texto dice que de N a C y otra de C a N, y en la imagen nomás vienen representadas de C a N, pero en direcciones opuestas. A ver, las hebras corren en dirección opuestas. A lo que se refiere, tú dices por las flechas estas, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, a lo mejor es así una forma, quizá no la más adecuada, que coincide con esta imagen de explicar con texto lo que pasa aquí. Si nosotros no le hubiéramos puesto sentido a estas flechitas, pues podríamos decir que esta va de C a N y esta de N a C, ¿sí? En la antiparalela. Pero realmente, pues, si te fijas, todo tiene que ir de C a N y esto hace un loop aquí, pero en la visión así de frente, tú tienes de C a N y de N a C. En cambio acá, pues tienes de C a N y de C a N, o de N a C y de N a C, y acá podrías decir de N a C, pero acá de C a N. Es nada más a lo mejor una forma en la que no lo expresé tan adecuadamente. ¿Sí? Gracias. No, de nada. También estas láminas beta tienen factores que las estabilizan o aminoácidos que las estabilizan. Y nuevamente, estos factores no son los que permiten o no los puentes de hidrógeno, sino los que favorecen a que se mantenga en esa estabilidad la lámina beta. Aminoácidos que favorecen las láminas beta
Son los aromáticos como la fenilalanina, tirosina y triptófano que hacen interacciones apiladas que estabilizan la estructura, y aminoácidos con cadenas laterales grandes como la valina, isoleucina y trionina que encajan bien en la disposición en zigzag de la lámina beta. Si se fijan es como que al revés que en la alfa hélice. Allá los grandes no dejaban que se formara, aquí sí estabilizan estas cadenas laterales que aquí serían en las esferitas que dicen R, pues entre más grandes o aromáticas lo estabilizan, mientras que los que desestabilizan, pues la prolina sí la desestabiliza porque debido a su rigidez, pues no permite esta secuencia o este patrón repetitivo. Y el glutamato y la lisina, que son cargas excesivas, pueden generar repulsión entre ellas. Entonces, de manera general, estos son los factores o los aminoácidos que favorecen o no la estabilidad de la lámina beta. Estas son las características generales de las estructuras secundarias, y en su programa ustedes ven que después de estructuras secundarias y de los ejemplos de estructuras secundarias viene la estructura terciaria. Nada más que yo les voy a mencionar un inter que hay entre las estructuras secundarias y las estructuras terciarias, que se llaman estructuras supersecundarias. ¿Qué son las estructuras supersecundarias? Son combinaciones de estructuras secundarias, es decir, combinaciones de hélices alfas y de láminas beta, que se organizan en patrones, en patrones tridimensionales específicos. Estos patrones, que ustedes los pueden estar viendo aquí en las imágenes, que combinan a hélices y láminas, son también conocidos como motivos o motif. Y esos motivos estructurales son muy importantes en las estructuras terciarias, porque son partes de los dominios de las proteínas. Vamos a ver el concepto de dominio cuando pasemos a la estructura terciaria, pero ahorita ustedes deben de saber que la combinación de estructuras secundarias da origen a motivos, que son elementos importantes de los dominios de las proteínas. Y estas estructuras supersecundarias se estabilizan por enlaces de hidrógeno, interacciones hidrófobas y enlaces disulfuro. ¿Cuál es la importancia de estas estructuras supersecundarias? Pues que permiten la organización eficiente de las proteínas en dominios funcionales, facilitan interacciones específicas con otras moléculas esenciales para la función biológica y son claves en el plegamiento de las proteínas y en la evolución de nuestras funciones en las proteínas. Y aquí están algunos ejemplos. Los más reconocidos son la hélice, loop hélice, fíjense cómo aquí está y luego hay un loop o una asa que conecta con una segunda hélice, y luego está el beta alfa beta, que es una lámina beta, una cadenita alfa y una beta. Este es el llamado meandro beta, que es una secuencia de láminas beta antiparalela, y este es un ejemplo del barril beta. Acá arriba pues está también esta, que es la misma que acá, alfa, loop alfa, y luego está también esta que se llama llave griega, y esta llave griega, la letra E, se parece mucho a la B, pero nada más hay que fijarnos en la forma en la que va la secuencia de la cadenita. Aquí en la B, que es el meandro beta, pues tiene esta secuencia consecutiva, y en la llave griega, que le dieron ese nombre porque parece una llave griega, pues comienza acá a la derecha y luego se pasa hasta la segunda flecha y luego se devuelve y luego se va para acá y luego se devuelve. ¿Okay? Estas se llaman estructuras supersecundarias. ¿Dudas de esta parte? Muy bien.